Y Boru Boda de Pochicheo, lo tu madre me los bendiga. 4:35 de la mañana en la República Argentina. Ok, estuve en un live ahí con el hermano Julio en TikTok y surgió un tema que me pareció interesante explayarme. Hablamos de adivinación a distancia. Ok, en principio, cuando hablamos de adivinación, tenemos que entender de qué o cómo se conforma un oráculo. El oráculo, como tal, está conformado por 50% material y 50% hombre. Es decir, un oráculo, por ejemplo, hablar del oráculo de Ifá, tenemos que hablar de los sigbo, y tenemos que hablar del tablero, tenemos que hablar de la estera, tenemos que hablar de una jícara con agua, tenemos que hablar de un équele, y algunos ingredientes que algunos babalaos adoptaron por una cuestión de seguridad. Eso es un oráculo, que se conforma por esos enseres, por esos materiales. Pero el 50% del oráculo, la otra parte del oráculo, es el sacerdote, que tiene una consagración en su cabeza, ya sea como santero o como babalao, que cuando Moyuba, dice Moyuba oloru, Moyuba olotumare, Moyuba guamaleni olofin, openifuno olorunipa olotumari, por ahí para el tipo, el babalao sacerdote Moyuba, y logra el alcance con la energía. Entonces tenemos que entender que el oráculo como tal no es solo Igbo. No podemos decir, no hay un abrazo grande, no podemos decir que el oráculo como tal es solo Igbo de Équele. No, el oráculo está conformado por el Équele, los Igbo, el tablero, la estera, la iba con agua, ¿ok? Y el otro 50% del oráculo es el sacerdote, que logrará un alcance según su estudio, según su espiritualidad y según el acheque o los tumares le haya entregado. ¿Por qué digo esto? Porque el título lo dice, estamos cansados. En el gran desorden de esta era religiosa hay tremenda controversia con la adivinación a distancia. Que si le cobro, que si no le cobro. La adivinación como tal es efectiva a distancia. Partamos de aquí. Cuando hacemos Ituto, que es una forma de adivinación, ya el personaje no está en la Tierra. Y cuando hacemos la letra del año, lanzamos adivinación para la humanidad y la humanidad no está en presencia de esa adivinación. Mas, sin embargo, la letra del año se aplica a la humanidad. El Ituto expresa cómo partió esa persona, bajo qué circunstancia partió. Es decir, no podemos confundir que la adivinación no logre plasmar la información necesaria. ¿Ok? Yo hago adivinación aquí, cojo un eco y le digo, Orula, ¿qué está pasando con esto? Orula me va a decir qué está pasando. Cuando yo realice los esboces, ahí es cuando se puede complicar. Obekana dice, el hombre desaprueba lo que no puede hacer. Es por eso que en esta era el alcance de la Che de cada babalao lo pone o irrumpe la idea de poder hacer adivinación a distancia. ¿Por qué? Porque la adivinación no es más que un análisis, no es más que un gran estudio de lo que le está pasando al prójimo. Claro, después de eso viene la medicina, que es donde se complica plasmar la medicina en el alelo, en el ahijado o en el prójimo. Ok, pero no podemos decir que la adivinación no se puede realizar a distancia. Claramente la adivinación se puede realizar a distancia. Si no, la letra del año no tendría efecto. Si no, el Ituto no tendría efecto. Hay babalaos que tienen historia de haber consultado a égunes de la antigüedad. ¿Ok? Entonces, tenemos que dejar de azotarnos con una contralógica, con algo cacofónico. La adivinación a distancia está bien plasmada en la lógica y en los caminos de Ifá, donde, por ejemplo, Otura Irá declara que Orúmila tenía un problema con el rey, y cuando Orúmila lanzó adivinación preguntándole a Ifá que qué pasaba con ese rey, el rey no estaba presente. Y así le puedo dar cientos de ejemplos. Es decir,
La adivinación como tal es efectiva y se puede realizar a cualquier persona en cualquier lugar de este mundo, ya que tendríamos que hablar de que la capa de ozono es un contén de la información que maneja los pensamientos del ser humano, pero para no meternos en una tesis tan científica, tenemos que entender de que las letras del año se hacen para la humanidad y están a distancia, porque en la letra del año hay 30 personas y la adivinación se lanza para millones de personas. Claro. Entonces yo pregunto, Ifare Orumila Adache, letra del año. Ok. Y después se enmarcan en voces, porque decimos, el voz del año. Ok. Está bien, esa persona tendrá que ir a un babalao. Pero si estamos marcando voces del año, estamos marcando vomicí, lavar la casa, hacer cosas con la simple y llana tesitura, el teorema dice, lanzo adivinación para la humanidad y funciona. Lanzo adivinación para un alelo y eso está prohibido. Entonces tenemos que empezar a ordenarnos. Tenemos que empezar a ordenarnos. No podemos seguir en la tesis de encontrarnos bajo de injerencia y estar en contradicción con la adivinación a distancia. La adivinación, como lo dice la palabra, es adivinar. Usted como sacerdote va a adivinar. Usted como consultante va a recibir la adivinación. Usted puede consultarse a distancia. Tenemos que dejar esto de lado ya de que si están bien o que si están mal. La verdad que la adivinación a distancia es efectiva. Que se pueda complicar el EBOP pertinente, que Orula diga, hay que rogarle la cabeza a esta persona y esa persona no esté, y Ború es verdad. Pero no podemos decir que el que lanza adivinación no puede saber lo que está pasando con una persona a distancia, porque eso es tremenda contradicción. Recuerden lo que les estoy diciendo. Vamos a la letra del año. Algunos me van a decir, sí, pero esas letras tienen ceremonias previas, tienen... Bueno, la única adivinación, la única ceremonia que tiene la adivinación es moyubar, conectar con la energía de Ifá. Cuando usted hace adivinación a distancia, usted conecta con la energía de Ifá. Porque los Odunes de Ifá dicen, Yorumila consultó a Ifá, e Ifá le dijo, escuchen esto, Orumila consultó a Ifá. Bueno, ¿dónde estaba Ifá? Ustedes me van a decir que yo estoy acomodando mis palabras, pero no es así. Tenemos que entrar en una lógica. La adivinación a distancia funciona. Que puede el hombre desaprobar el hecho de que su H no alcanza para hacerle un ebo a distancia a una persona y Ború boda. Cada babalao sabe el potencial que tiene. Algunos tienen potencial para cantar, otros tienen potencial para adivinar. Todos los babalaos tienen un potencial, un golpe letal, como dice Ofun-Meji, en donde nace el karate. El karate de Ofun-Meji declara que cada babalao tiene su mejor golpe. Bueno, pero tenemos que dejar la contradicción de empezar a decir que la adivinación a distancia no existe. Seguimos diciendo algo que no tiene ni pie ni cabeza. Porque en la actualidad el corojo lo compramos procesado, la itaná es abelá, vamos y compramos una vela hecha. Aquí nadie prepara un icocó con aceite y algodón. Entonces, me tienen, ¿cómo le explico? Disgustado con la hipocresía que manejamos. Todo babalao ha lanzado nécules para decir esto o aquello. Porque ninguno de los babalaos, ninguno de nosotros, ni santeros, los mismos santeros, tiran dilogum para tomar decisiones importantes en la vida. Entonces no podemos dudar del alcance de nuestra adivinación, no podemos dudar de la efectividad de la energía respondiendo a nuestras preguntas por creer que nos separan algunos miles de kilómetros. Yo tengo gente muy de mi afecto, mi hija, que tiene 26 años. Yo me levanto por la mañana a registrarme y a veces le digo, Orula, quiero saber de mi hija. Le pregunto a Orula de mi hija, que pertinentemente Orula me diga, no, ella tiene que hacer un esbo. Bueno, yo busco la manera como babalao, que su esbo sea un vaso de agua.
Yo no le voy a marcar a mi hijo un esbo que le dé un carnero a Changó ni nada de eso. Pero tenemos que entender que nada tiene que ver la adivinación que viene de la palabra adivinar, que usted puede adivinar a distancia, con realizar los esboces pertinentes. Apurio, Samedi, hace mucho que no hablamos. Iroso, ¿qué hace? Ricardito, abrazo. Beatriz, a todos los que están ahí, gracias por acompañarme. Quería dejar esto plasmado aquí, porque nadie se atrevió a decir por las redes la posibilidad que tiene, el alcance que tiene IFA, el alcance que tienen diversos oráculos. Las cartománticas tiran las cartas a distancia. Los caracoleros tiran los caracoles a distancia. Y los babalaos también pueden lanzar adivinación a distancia. Eso es adivinación. Como investigación, como una historia clínica, ¿qué le está pasando a tal persona en el mundo? Y Orula dice, a esa persona le está pasando esto. Ok, ¿cómo lo resuelvo? Esa es la parte que se le hace difícil a los hermanos cuando no sabemos cómo desarrollar los esboces. Y sí, bro, estamos todos con el trabajo, Sasa. El problema es que yo he llegado a un equilibrio con los 50 años que tengo, que me doy cuenta que hay cosas que son convenientes para cada persona. ¿Ok? No podemos nosotros declararnos babalaos para solo salvar a nuestros ahijados y nuestros familiares. Nosotros nos debemos declarar babalaos para ordenar esto. Esto está muy desordenado litúrgicamente. Entonces, un bando dice que no se hace adivinación a distancia, el otro dice que sí, pero la realidad es que el que dice que no se hace adivinación a distancia, luego se aplica la letra del año, y la letra del año es una adivinación a distancia para toda la humanidad. Entonces tenemos que salir de esa falsa tesis, de un teorema encontrado, porque la adivinación es adivinación. Es investigación del problema del personaje que vino a la consulta a distancia, sea en la era de los teléfonos o en la era que sea. Porque antiguamente, cuando estaban todos juntitos en una tribu, no había necesidad de eso. Pero tenemos que entender de que el hombre ha evolucionado, que utilizamos corojo en pomo, que utilizamos velas, que no utilizamos cocó, que ya la manera de cultuar se ha modernizado. Y si nos quedamos en el concepto de que estamos profanando los antiguos procedimientos de los viejos porque hacemos adivinación a distancia, es hipócrita. Lo que usted no puede hacer es hacer un paraldo a distancia. Lo que usted no puede hacer es hacer unas consagraciones a distancia, enviar un potiche a distancia. Pero la adivinación como tal no tiene mayor problema, mis hermanos. Quería dejarlo por aquí. Siempre estudiando yo de noche, son las 5 de la mañana. Y me dio por eso, porque estuve en el live del hermano Julio ahí en Venezuela y la verdad que fue muy instructivo. Y no quería dejar de que esta información se quede en el aire. Recuerden, Ituto es adivinación. La mano orula es adivinación. Osote es adivinación. Y letra del año es adivinación. No podemos negar que la energía funciona como adivinación. O Yorumila consultó a Ifá, Páfata, y Ifá le dijo, Páfata. Ahora, ¿qué le dijo Ifá? Tienes que hacer este esbozo. Se puede hacer a distancia. Determinados esboces no se pueden hacer a distancia. Pero hay muchas obras, muchas prácticas religiosas que sí se hacen a distancia. Como por ejemplo, prender una vela. A mí, un hombre al que quiero mucho, me enseñó esto que se dice, Orúmila, Itaná Mezi, Alá le yo le miré y le digo, Azale, ¿tú crees que yo resuelva mi problema con esto? El tipo me dijo, 2 Mezi, 2 velas, 2 Itaná a tu ángel de la guarda. Yo le prendí las 2 velas Changó y hasta el son de hoy sigo sorprendido cómo ese hombre me resolvió el problema. Cómo Changó me respondió. Quiere decir que usted hace una adivinación y usted no sabe qué ofrecer, que, como dice Oturaila, el hombre propone y Dios dispone, qué proponerle a Orúmila como solución, seguramente usted no le va a resolver el problema a esa persona. Pero si usted conoce los procedimientos, Orúmila, Itaná Mezi,
a mi ángel de la guarda para resolver el problema a mi ahijado que está en París, y Orula dice sí, dé por sentado de que su ahijado va a resolver su problema. No es el problema de la adivinación a distancia, es el problema, como dice Obbekana, el hombre desaprueba lo que no puede hacer. Si usted como sacerdote no conoce las medicinas a proponerle a Orúmila, seguramente usted no va a resolver el problema. Usted va a ser quien hizo la adivinación. Y si usted no sabe cómo realizar la ceremonia desde su casa, el problema es ese, que usted no sabe. Yo no sabía, pero este hombre me enseñó a mí, y Tanameji alá leyó. Otro babalao me dijo, pregúntale a Orula si mini. Y yo dije, Orula, mini iré. Y Orula me dijo que sí. Entonces, usted sabía que usted le puede preguntar, Orula, la solución está en que yo le haga una misa a mis muertos. No, es que el compendio de acumular experiencias ajenas es IFA. Tenemos que dejar de decir que la adivinación a distancia no funciona. La adivinación a distancia funciona. Lo que hay que saber si cada adivino conoce las medicinas a proponerle a Orúmila para que Orúmila le diga Otán. Orúmila, o fe que Osorbo un lo con todo esto, ya estamos completos. Y Orúmila le dice Moniheim. Y ahí usted resuelve el problema. Porque si no, no sé para qué tenemos un Hércules. En fin, no la quiero hacer mucho más larga. Les mando un abrazo grande. Saludo a todos los que están y nos vemos pronto.